locutores favoritos. Fernand, Moraima y Juan Carlos. Las 6:34 de la mañana. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, Mora. Buenos días, Juan. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenos días, compañeros. Buenos días, Puerto Rico. Qué rico, hoy es viernes. Yo necesitaba que llegara el viernes. Comenzamos un fin de semana. Me extraña porque tú tienes un fin de semana de trabajo. Sí, yo no sé por qué. Fernán y yo estamos buenos. Fernán tiene Be Happy. El menos aquí que trabaja el fin de semana soy yo. Así que yo estoy como la finca de Fernán. Yo estoy happy. Considérate privilegiado, ¿sabes? Yo no sé cuándo es que empieza mi fin de semana. O sea, no sé. Yo tampoco. Exacto. Nunca hay fin de semana. Siempre hay mucho trabajo. Pero ya como que la mente está programada, aunque uno tenga que trabajar el sábado, inclusive hasta domingo. La mente está programada que uno está dentro de un fin de semana. Claro. ¿Verdad? Aunque tengas que trabajar. Sí, que habrá un brequecito también para hacer lo que tú quieras o descansar el tiempo que tú quieras. Un poquito más. O sea, este va a ser el último domingo porque los próximos 4 que siguen son para resguardarse. Oye, este es el último domingo free. Oye, sí, ¿verdad? Entra en vigor la nueva orden el lunes. Este lunes. Y va a ser un mes, o sea, de 7 a 7. De 7 a 7, dijo la GOBE. Interesante por demás, ¿verdad? Lo anunciado. Y siempre va a traer situaciones. Yo creo que el público, en términos generales, tengo la impresión de que el público está muy complacido y muy tranquilo. Sí. Con la decisión, cómodos con la decisión. La gente la encuentra en su mayoría necesaria. Aunque no se identifica dónde están los focos, ¿verdad? De manera científica. Y es un renglón, ¿verdad? Que ellos tratan siempre de sacar a relucir todo lo que son estudios y todo lo que científicamente se puede probar es lo que tiene valor. Durante todo este tiempo han carecido de ese detalle, pero cuando ya la ciudadanía está inclinada a sentirse protegido con estas determinaciones que llevamos 10 meses, pues es imposible ir en contra de eso. Totalmente imposible. La gente lo ve bien, lo va a aplaudir y cualquiera que vaya en contra de eso se va a llevar el golpe de eso. Sin embargo, siguen los días disminuyendo para las personas contagiadas. Ya no es tanto el tiempo de espera. De la cuarentena. De la cuarentena. Ajá. Ahora son 7, 10 días algunos los que tienen síntomas. Los que salen positivos, luego de pasar por ciertos síntomas, los que salen positivos, siguen saliendo positivos y no tienes síntomas, no te tienes que repetir la prueba antes, sí. Okay. O sea, que están saliendo muchas cosas. Están cambiando muchas cosas. Cambiando, exacto. A mí ¿cómo se dice? Digo esto como con todo el respeto, ¿no? O sea, entiendo que los que componen el Task Force médico y los miembros del gobierno, del Estado, ninguno padece ni va a padecer las consecuencias de estos cierres, entiendo, ¿no? O sea, quiero decir, los miembros del gobierno seguirán recibiendo su cheque, los médicos tienen su plata y su estatus. O sea, toda la gente que recomienda esto están cómodos. Ya vemos una parte del pueblo que con 4 domingos que no se opere, tenemos un gran problema en plena Navidad. Un gran problema. A mí me encantaría pensar o sea, yo quisiera saber qué tan diferente y qué tan creativos serían si ellos sufrieran las consecuencias que una buena parte del pueblo va a sufrir. Exacto. Aquí hay gente que el lunes se va a quedar sin trabajo en plena Navidad. Sí. Entonces, ellos no. Yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con que se tomen medidas, pero tengo la impresión, algo me dice que si ellos sufrieran las consecuencias, como una buena parte de nosotros, las alternativas que ellos pondrían sobre la mesa serían bien diferentes. Totalmente de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo. ¿Quién va a ir en contra de un statement que lo que dice esto es para salvar? O sea, la gobernadora ayer dijo, el mejor regalo esta Navidad es la vida. Bueno, pues ¿quién va a decir lo contrario? Ahora, yo estoy diciendo esto ahora mismo y tiene que haber un montón de gente remilla por lo que yo estoy diciendo. Es que estás diciendo algo razonable. Si le preguntamos al pequeño comerciante, al dueño de un chinchorro, que lleva meses sin operar, y pensamos en el chinchorro como aquello que contamina y que daña, no pensamos en términos del dueño ni de la familia. O sea, los seres humanos tendemos a desconectarnos de la necesidad del otro porque nunca se probó científicamente nada. Fíjate que los chinchorros llevan meses cerrados y ¿qué ha pasado?
llevan meses cerrados. Y hay más contagiados, más positivos, de acuerdo a lo que el gobierno nos está diciendo. Entonces, si tú cierras un % significativo de lo que ellos habían dicho que era foco de infección, si llevan meses cerrados, entonces, ¿por qué hay más? Son preguntas más o menos sencillas de hacer, pero que inclusive a mucha gente le molesta porque la gente piensa que es una intención de desobediencia a las recomendaciones. Por ejemplo, yo estoy tratando de hilvanar un mensaje que sea el mensaje oficial de nosotros, si es Nueva Vida 97.7 está de acuerdo con los 3 pasos del gobierno. ¿Cuáles son los 3 pasos del gobierno desde marzo? Las 3 recomendaciones. Las 3 son uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico. Yo estoy apoyando esas 3. Creo que falta una cuarta. ¿Cuál es esa cuarta que falta? Porque esas 3 están encaminadas a minimizar el nivel de contagio. Pero ninguna de las 3 sana al contagiado, trata al contagiado, ninguna de las 3. Ya una vez contagiado, ninguna de las 3 te va a sanar. Por lo tanto, cuando hago un search y miro cuántos países del mundo han desarrollado un protocolo para tratar los síntomas los primeros días, no lo tenemos. Otros países lo tienen. Así que creo que la clase médica y el gobierno ha dejado trunco al país con un cuarto paso. Y ese cuarto paso es, recomiéndame un protocolo de uso de medicamentos para los primeros días de los síntomas. Ese día que yo amanecí con fiebre, ese día que yo amanecí con dolor en la coyuntura, con dolor de cabeza. En algunos casos hay alguna gente que le da con diarrea también. Y si otros países lo tienen porque sus médicos han desarrollado ese protocolo, ¿por qué nosotros no lo tenemos? Yo no tengo ningún problema con que sea el paso 4 de las recomendaciones, pero no tenemos ninguna. Vienen días feriados largos. Los médicos se van de vacaciones, es más difícil conseguir. La única alternativa que tú tienes es que una sala de emergencia en un hospital que el pueblo, basado precisamente en el miedo, rehúye en visitar. Aquellos positivos a COVID con síntomas lo van a pensar mucho para ir por el miedo que se ha establecido. No es inteligente, no es sencillo decirle al pueblo, hemos aprendido esto del COVID y podemos dar estas recomendaciones por si tienes estos síntomas, lo empecemos a combatir desde la casa, porque si tú empiezas a combatir los síntomas desde la casa, desde el día 1, esa persona no te va a llegar a una sala de emergencia. Yo creo que ese pensamiento es lógico, es sencillo, no requiere la mayor inteligencia del mundo. Otros médicos que tienen PhDs en microbiología, en farmacia, ¿verdad? Puedo mencionar algunos. Yo tengo un protocolo de una doctora que se lo he enviado a infectólogos y a otra gente y me dice, me parece extraordinario. Yo creo que ese cuarto paso es el que falta. No combato los primeros 3. Afirmo los primeros 3. Sigamos usando mascarilla, sigamos lavándonos las manos, sigamos cuidando el distanciamiento físico, pero falta el cuarto. Y si ya alguien se contagió, ¿cómo lo tratamos? El cuarto tal vez, de hecho, es el más importante, ¿no? Podemos decir, porque de las 4, esa sería la única recomendación realmente médica. Ajá. Las demás son preventivas, o sea, son... Sí. Mantente a distancia, ponte una cosa aquí y lávate las manos, ok, pero si estás enfermo, ¿qué vas a hacer? Claro. O sea... Y fíjate que la premisa aplica aún a ellos. ¿Quiénes se nos están enfermando? Los que están en la primera línea de batalla, nuestros enfermeros y enfermeras. O sea, no solamente proteges al pueblo general, proteges a tu primera línea de batalla. Cuando nos hablan de 600 y pico de camas ocupadas, solamente una tercera parte es por COVID. Las otras es por influenza, las otras es por las distintas situaciones de emergencia, porque aquí viven 3 millones y pico de personas. Entonces, plantear eso a mucha gente le parece ofensivo. Estamos diciendo, usemos mascarilla, lavémonos las manos, mantengamos distanciamiento, pero falta un cuarto. ¿Qué hacemos cuando ya nos dio COVID y tenemos los síntomas? ¿Cómo lo combatimos y cómo hacemos que ese enfermo de COVID no llegue a sala de emergencia? ¿Es un pensamiento ofensivo? No, es un pensamiento bastante lógico. Claro que sí. A casi un año de habernos esto afectado, debemos
prestar el oído a otros doctores que por la necesidad, fíjate que en países latinoamericanos tienen muchos menos recursos económicos que nosotros. Los obliga a la necesidad y que dice la sabiduría boricua, que la necesidad es la madre de la invención. Esos médicos han utilizado su conocimiento porque no se está haciendo ciencia médica nueva ahora. Han habido otros coronavirus y han habido probado medicamentos que combaten coronavirus. Muchos de esos medicamentos, estos doctores han probado ser efectivos en las primeras etapas, en las primeras. Entonces, tú dices, caramba, si nosotros tenemos una clase médica abocada a la salud del pueblo, con lo bravo que son los boricuas, con lo arrojado que son los boricuas, a mí me cuesta pensar que médicos puertorriqueños no tengan nada que decirle al país en cuanto a un protocolo sugerido. Es como defraudarse ellos mismos. ¿Me sigues? Yo no los estoy acusando de nada. Al contrario, yo estoy exaltando el valor de nuestra clase médica a un punto tal que me sorprende que no nos puedan dar una sola recomendación. Ni una sola. Para las primeras etapas del COVID en casa, donde todo el mundo... ¿Dónde dormimos? En nuestra casa. ¿Dónde casi siempre se manifiestan estos primeros síntomas? En la casa. Pues en la casa recomiéndame cómo yo empiezo a combatir eso. Esos síntomas, porque son los síntomas idénticos a otras condiciones. ¿Esto es ofensivo? ¿Esto es el loco? ¿Esto es confundir la gente? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que lo necesitamos más que nunca. Si la cosa ha apretado como ha apretado, le daría mucha calma al pueblo. Saber que pueblo, por lo menos, ese primer día, ese segundo día o ese tercer día, vaya administrándose estos medicamentos. Es lo que veo que otros hacen con mucha efectividad y nosotros tenemos 0 a un año casi de esto. Ahora, una pregunta. Yo creo en la clase médica de mi país. Pero el nuevo secretario de salud, ¿lo vieron ayer en pelotadura? No. Sí, no. yo lo vi. ¿Qué pasó? Él dio un mensaje esperanzador. Él quiere ver los nenes en la escuela. Él quiere ver los nenes en la escuela y habló de un medicamento también, pero no recuerdo el nombre de... Yo la cogí empezada, tal vez cuando yo la cogí ya la había. Habló de un medicamento que se estaría utilizando. Él, bueno, habló muy esperanzador. Esa es la línea. Sí. Esa Yo me es la sorprendí línea. muchísimo cuando lo escuché. Ese es mi punto, este ha sido mi punto desde Sí. el día 1, que la gente me ha malinterpretado, que posiblemente yo, hilvanando la comunicación, he cometido mis errores, los reconozco. Pero ese es el punto, o sea, ¿quién le da esperanza a este pueblo? La gobernadora ayer nos anuncia los 3 mismos pasos desde marzo. ¿Y qué hacemos con el que se contaminó? Y hay una cosa, el que se contamina, hay un pensamiento de que fue irresponsable, de que no se cuidó. Bendito sea Dios, es un virus. Tú puedes cuidarte y contaminarte de todas maneras. Vas a matar a tus viejos. Exacto, por Horrible, favor. horrible, o sea, horrible. el mensaje es horripilante. Sí. Y nadie lo quiere decir. Pues mira, yo sigo cogiendo los palos que tenga que coger. Porque es injusto que mantengamos a este pueblo con 3 pasos, que vuelvo y repito, es la 8ª vez que los repito. Creo en ellos y los afirmo esta mañana. Pero hace falta un 4º paso. Dame un protocolo sencillo donde en casa, si mañana el hijo mío de 20 años amanece con fiebre, ¿qué yo le puedo dar? Porque si estamos en la crisis que estamos, vamos a partir de la premisa que es COVID. Sí. Es irrazonable lo que yo estoy diciendo. No, yo lo hablé con un nada. infectólogo, experto de mucha experiencia, y me dice, es más que razonable. Analizó el protocolo de esta doctora. Extraordinario. Que la clase médica tan brillante y tan preparada que tenemos doctoras, a mí me escribió una doctora que trabaja en el CDC, ¿ok? Se expresó en uno de los temas aquí, trabaja en el CDC. Que me tenga que decir, no tenemos nada que decirle hasta nuevo aviso. A casi un año, no. Otros médicos lo están haciendo. That's it, ese es el punto. Y eso le traería mucha calma. Porque las madres que tienen miedo y las abuelas que tienen miedo, es porque no tenemos ningún protocolo de tratarlo. No sé, discúlpenme, o sea, yo estoy, si Nueva Vida va a terminar y yo estoy haciéndola en las últimas semanas de lo que es Nueva Vida porque lo dañé con estas posturas, pues que así sea, porque lo que estoy diciendo, dale rewind y play otra vez, yo creo que es perfectamente razonable. Repito, apoyo el uso de mascarilla, apoyo el lavado de manos, apoyo el distanciamiento físico, falta un 4º punto. De hecho, aquí lo practicamos. Aquí
La gente quizás no nos ve como estamos el set completo, pero estamos en distanciamiento. Nos tomamos la temperatura al entrar, el hand sanitizer. Cada rato nos levantamos y vamos yo practico lavarme mucho las manos acá. Y mira, yo creo que esa parte del mes, porque va a ser un mes condicionado a cómo la gente se comporte, pero eso se puede interrumpir antes. Dijo que si tenía que irse a un lockdown 24/7 lo iban a hacer. Sí, eso sería lo próximo o lo que pasaría en medio de esta orden. Pues que se En pone medio de peor. esta orden, no esperar el mes, sino en el medio de esta Exactamente, orden. sí. Yo creo que no es correcto que nuestra gobernadora hilvane el mensaje siempre echándole la culpa al pueblo. Pueblo, usted no puede aceptar que si esto se pone peor es por culpa tuya y por culpa mía. O sea, decirlo así de frío. Si esto se pone peor es por culpa de la gente. O sea, todo el mundo es culpable. O los virus no son infecciosos. O los virus, a pesar de los protocolos, de todas maneras tienen el potencial de contagiar. Pues sí. Pues eso, o sea, no puede haber contradicción y mucho menos a la hora de seguir apretando la tuerca. El pueblo es el culpable. El pueblo es el culpable. El pueblo es el culpable. Y en esa línea los No domingos... puede ser, ese discurso no puede ser. Los domingos se cierran exactamente por qué motivo, porque hay más contagio los domingos. ¿Cuál es el motivo por el que se cierra un Yo no domingo? entiendo. Quisiera saber, hermano, de verdad que no tengo cero respuesta a esa tremenda pregunta. ¿Verdad? Entonces yo no sé si la matemática esta de que la gente que va, o sea, que se paran los sitios a beber y hacen grupos, los van a desaparecer cerrando los domingos. No sé si la matemática que mucha de esta gente hace es que, bueno, pues beberemos juntos en la casa. Y si eso no se puede, como se dijo, ¿qué van a hacer? Los van a arrestar, se los van a llevar presos. O sea, ¿de qué manera realmente el Estado, de forma inteligente, puede manejar este tipo de situación y hasta dónde llegaría? Porque el que quiere fiestar lo va a hacer. Y si está en su casa, más todavía, ¿no? No estoy invitando a gente a que haga lo contrario. Lo que quiero decir es que... No, tú estás diciendo que hay gente que lo va a hacer de todas maneras. Sí, eso es lo que tú estás diciendo. Sí, entonces, o sea, que habría que encontrar otra manera un poco más creativa, inteligente y científica de cómo atacar el asunto, que no sea simplemente diciendo, y los domingos los vamos a cerrar porque ustedes no saben cómo bregar, ¿no? Yo creo que es lo contrario. De hecho, nunca nuestro sistema ha colapsado. ¿Sabes por qué no ha colapsado? Porque la gente ha sido obediente. A pesar de un grupo que no ha sido un grupo, un segmento, como la mayoría sí ha sido responsable, por eso los hospitales nunca han colapsado. No, ellos dicen que el sistema de salud está a punto de colapsar. Y eso manda un aplauso. Ellos dicen que está a punto de colapsar el sistema de salud. Bueno, de Puerto Rico. Si está a punto de colapsar, vayan a las datas, a la data de cuántos están hospitalizados y por qué. De las 600 camas que en estos días nos dijeron, hacen creer al pueblo que son 600 camas ocupadas por COVID. Y no es así. Eso no, vuelvo y repito, hay que seguir los 3 puntos. Lo que estamos hablando es de la data para haber creado lo que se ha creado, ¿ok? No sé, de verdad, yo lo que sí me harta es el discurso, el pueblo es el culpable, el pueblo es el culpable, el pueblo es el culpable. Eso de verdad que me satura. Creo que culpar a la gente es una irresponsabilidad y una falta de respeto al que se cuida, de verdad. Me siento en esa posición y estoy súper clear. Yo donde quiera que meto la cara veo a la gente cuidándose. Yo estaba ayer dando una charla, muchachos, y quedé sumamente impresionada que tuve que escribir a felicitarlos de la seguridad, del protocolo de salud que se sigue. Tú llegabas, todo el mundo con mascarilla en distanciamiento, pero te pasaban por un puente a desinfectarte. O sea, no todo el mundo tiene dinero para eso, ¿verdad? Pero critican mucho a los que hacen actividades. Sin embargo, las veces que yo he tenido que ir a dar conferencias, te cuidan tanto y cuidan tanto a la gente que está allí. Es un distanciamiento de más de 6 pies, las mascarillas, el hand sanitizer. Yo he ido a iglesias que pusieron los lavamanos afuera. Yo fui a ministrar una iglesia y me encontré lavamanos afuera, las alfombras que desinfectan, te toman información si viajaste, con quién estuviste en contacto, a qué número te llamamos en caso de... Mira, están yendo más allá de lo que se exige y me siento tan orgullosa. Fui a una que cuando se terminó la predicación sacaron una máquina y comenzaron a desinfectar los asientos, las paredes. Eso no se habla.
Pues, y en las recomendaciones del Task Force estaban permitir cultos de solamente 6 personas. Gracias a Dios, Wow. la gobernadora, en eso le tengo que dar el crédito, reconoce la protección constitucional hacia la iglesia. No le pueden imponer una restricción, pero fíjate que la recomendación la hubo de parte del Task Force. Las 2 recomendaciones eran: ciérralas también, como si fueran negocio, o si las permites, que sean cultos o reuniones de iglesia de no más de 6 personas. Esa recomendación la hubo. Gracias a Dios que la gobernadora no acató esa recomendación y reconoce la libertad que tiene la iglesia, porque no hay un solo caso probado que haya habido un brote en una iglesia en el país. Un solo caso. ¿Cómo las vas a cerrar si tú no tienes un solo caso de decir, en las iglesias está habiendo brote? Exacto. De hecho, ¿hay algún caso de brote probado? O sea, ¿se ha dicho alguna vez, mira, aquí hubo un foco terrible? Yo no he escuchado de ninguno. De ninguno en ningún sitio, ¿no? O sea, ellos no tienen ninguna data. No. O por lo menos que la digan, no divulgan nada, ¿no? Todo es un conteo, una suma de casos más y otros más y más y más todos los días. Y los medios se vuelcan contando 5, 10, 15, 20, 100, 200 más. Pero no hay más información, no hay ninguna información. Sí, correcto. Ayer en Pelotadura entrevistaron a alguien que dijo exactamente lo que Gustavo dijo aquí: más de 25% de negocios los vamos a perder. Sí. Los vamos a perder. Hay un desánimo tan grande en los comerciantes en ese sentido, porque tú sabes, no está fácil. El golpe ha sido fuerte, los cines cerrados otra vez. Sí. Ciertos lugares Y en plena Navidad. en plena Navidad. Los empleados de restaurantes van a sufrir un impacto, Eso es lo porque que el dueño del sufre mucho. restaurante va a decir, pues papá, mira, me apretaron, ahora solamente es pick-up. Yo te llamo. Yo te llamo. Sí. O sea, hay una pandemia emocional, hay una pandemia también que está matando. Violenta. Luis Millán nos compartió la cifra del 1.000.000 por COVID en el mundo y los 850.000 por suicidio en el mundo, Suicidio. prácticamente a la par. Y de esa pandemia no hablamos. Gente, porque somos una emisora cristiana y porque somos cristianos traemos estos ángulos. Cuando alguien me cuestiona, ¿y eso que son una emisora cristiana? Precisamente porque lo somos. Una emisora cristiana, de gente cristiana, no es indiferente a la necesidad de los demás. No puede ser indiferente. No puede mirar para el lado. Es imposible que un cristiano que tiene pasión por las vidas y por la gente sea indiferente a las demás necesidades de ese mismo pueblo. Y yo reitero, y este es mi último comentario, y lo repito por vez número 20, para que quede claro cuál ha sido mi comentario esta mañana. Apoyo la estrategia desde marzo del uso de mascarilla, del lavado de manos y del distanciamiento físico, pero hay que añadir un cuarto punto que nunca se le ha presentado al país. Un protocolo sugerido de uso de medicamentos para que cuando ese primer síntoma aparezca, esos primeros síntomas aparezcan de los ya contagiados, lo podamos combatir desde la casa donde empieza todo. Para que ese puertorriqueño o puertorriqueña que se contaminó, que se contagió, no nos llegue a una sala de emergencia a abarrotar un hospital. Es un pensamiento sencillo, es un pensamiento lógico, Juan Carlos, ¿y de dónde tú lo sacas? De un montón de médicos en el mundo que han establecido un protocolo de uso de medicamentos para los primeros días y combatir el COVID. Mira, la gente nos está escribiendo de la vitamina C, la melatonina, todas esas cosas lo sabemos, el zinc y Claro, demás. Eso se claro. sabe porque se ha hablado. Y úselo. Y úselo, porque se ha hablado ni para el- acá. Pero exacto. Pero, Se ha hablado por acá, pero algo oficialmente Exacto, no ha exacto. salido. Ajá. No ha salido. Escuché que se anunció. Estamos hablando de la responsabilidad del Estado con el pueblo. Exacto, a eso es lo que sí. se refiere Juan Carlos. Correcto, Al correcto. Estado como tal, oficialmente, miren, esto es lo que van a usar. Uno se pasa, yo tengo recetas que me han pasado en caso de, y las recetas que dice zinc, vitamina D3, dice melatonina, dice vitamina C, casi todo el mundo tiene esa receta. Pero no hay nada oficial del Estado. El Nada, gobierno cero. oficialmente anunció la vacuna para la semana que viene, 400 o 450.000 dosis que vienen en camino a Puerto Rico. Si el gobierno federal el día 10 la aprueba, en unos pocos días va a estar aquí. Se lo escuché esta mañana. Yo le aplaudí Como a Carlos. información oficial. Sí, yo sé que sí. Y Carlos Mellado el año pasado, el propuesto secretario de Salud, fue el que dijo el año pasado de que él cree que el país debe legislar para que la vacunación sea obligatoria. Eso está en récord en una entrevista que dio a la colega Noti1. La grabación está, yo la tengo, yo la escuché. O sea que él
va a empujar legislación para que sea compulsoria para todo el mundo. Como el tema no es las vacunas, sino la responsabilidad del Estado de traer lo que yo le he llamado, Juan Carlos Matos en su aspecto personal, una cuarta propuesta al pueblo. Porque con las primeras 3 que nos siguen repitiendo, prevenimos el contagio, pero no sanamos a un contagiado. ¿Qué hacemos con un contagiado los primeros días de la enfermedad? Esa es la pregunta que yo le estoy haciendo a la señora gobernadora, al secretario de salud y al que viene. Porque si otros lo han hecho, ¿por qué nosotros no podemos? Y esa pregunta se la dejo a la clase médica súper competente que tenemos en este país, gente mega brillante, mentes brillantes, y el boricua siempre ha sido extraordinario reinventándose. ¿Por qué a un año después no tenemos siquiera nada sugerido? Cuando tú dices porque otros lo han hecho, ¿te refieres a otros países? Correcto. Ok. Correcto. Ok. Bueno, son las 7. Angie González ya llegó. Eso es así. Regresamos con ella. Nadie se vaya a Puerto Rico. Sí, Buenos señor. días. Ahora, Nueva Vida.